Bueno, vamos a la clase pasada vimos miembro superior con ustedes. Sí, ¿verdad? Está bien. Ahora vamos a dar pelvis, ¿sí? Pelvis ósea. Vamos a hablar de los huesos de la pelvis. ¿Está bien? ¿Cómo es la pelvis? Un poquito. Así, ¿verdad? Está formado por tres huesos, ¿sí? El sacro, incluyéndole también el coxis, ¿verdad? El sacro y los dos huesos coxales, los coxales, ¿sí? El coxal es este hueso que ven acá. El hueso coxal del lado derecho sería, ¿sí? Hueso coxal. ¿Está bien? Vamos a estudiar de los huesos de la pelvis. En primer lugar, el coxal. Fíjense lo que es. Es un hueso plano, ¿sí? Bastante irregular, no tiene forma, pero se lo compara con un cuadrilátero, ¿sí? Vamos a hacer un cuadrilátero. Vamos a compararlo con un cuadrilátero, ¿sí? Si es un cuadrilátero, tiene que tener, estamos hablando de un hueso plano, tiene que tener dos caras y tiene que tener 4 bordes y 4 ángulos, ¿sí? Los coxales son más o menos de esta forma. Un ratito puede ser su cuadro. Así, así más o menos. Dos huesos planos, de esta manera, ¿sí? Que delimitan una cavidad que es la pelvis. Sería más o menos así. Así, los dos coxales. ¿Sí? Esto es bien imaginario. Eso quiere decir que nuestro coxal va a tener dos caras. Fíjense, las caras que miran hacia el interior de la pelvis, que sería la cara interna, y una cara externa, ¿sí? Y bordes anterior, posterior, superior, inferior. Al fútbol, si somos mirados para afuera, ¿son externos o laterales? Las caras, Sí. externa o lateral, Externos o igual. laterales, sí. Y es internas son medial, ¿por qué? Sí, también. Interna o medial. Bueno. Vamos a describir en primer lugar lo que observamos en la cara externa del hueso. Esto que vemos acá imaginemos que es una vista así, de perfil, del coxal derecho. Estamos viendo la cara externa del hueso. ¿Sí? Tienen que saber, tenemos tres cosas. Vamos a centrarnos en lo que es esta gran cavidad que ven ahí. Es una cavidad articular, así como la glenoide, ¿se acuerdan? Bueno, esta cavidad se llama acetábulo o cavidad cotiloidea, también se llama cavidad cotiloidea. Acetábulo o cavidad cotiloidea es una cavidad bien amplia, es profunda. ¿Se acuerdan de la cavidad glenoide de la escápula? La cavidad glenoide de la escápula no era tan profunda. Esta es bien profunda, ¿sí? Fíjense cómo está otra vez su superficie marcada por dos partes. Fíjense lo que es esto. ¿Se nota? Una superficie que está por fuera, que tiene forma de semiluna, que es la cara semilunar, y una parte más profunda, una porción profunda, ¿sí? Cara semilunar, que es más superficial, y una porción profunda, y este reborde que ven acá es el borde acetabular, le llaman limbo también, limbo o ceja cotiloidea también le llaman. Es un borde bien marcado, ¿sí? La cara semilunar es esta, ¿se ve? Se ve ahí. Así. Cara semilunar.
ceja cotiloidea, ceja cotiloidea. La ceja cotiloidea. Entonces, nuestro acetábulo así, acetábulo. ¿Sí? Por encima del acetábulo encontramos esta superficie amplia. Fíjense que está enmarcado por algunas saliencias. Esto simplemente, estas crestitas que vemos acá son por las inserciones musculares que se van a dar en esta cara. ¿De qué músculos hablamos? Hablamos de los músculos glúteos. ¿Sí? Como vamos a ver más adelante, hay 3 músculos glúteos. ¿Sí? El glúteo mayor, el medio y el menor. Bueno, entonces, en esta cara se insertan los músculos glúteos, de ahí que también se llama cara glútea. Cara glútea o fosa ilíaca externa. ¿Por qué ilíaca? Cuando hablan de coxal van a utilizar siempre 3 términos. Ilíaco, todo lo que es ilíaco, todo lo que es isquiático y todo lo que es pubis. ¿Por qué? Porque el coxal en un principio comienza como 3 huesos diferentes. Después del nacimiento, o sea, cuando nace el bebé, incluso estos 3 huesos están separados todavía. Después, en el transcurso de los meses, se van uniendo. ¿Sí? Entonces empieza como 3 huesos. El coxal primitivo, ¿verdad? Así. Justito a este nivel se unen. Todo esto que queda por encima es el hueso ilíaco. Por eso es todo lo que esté por encima de este nivel, la estructura que vamos a mencionar, todo es ilíaco. Esta cara, por ejemplo, fosa ilíaca externa. ¿Entienden? Esta porción del hueso, esta cara externa, esta parte es anterior, gente, acá es anterior. Y acá es posterior, ¿sí? Borde posterior, borde anterior, borde superior, borde inferior. Professor, todas as estruturas que você citou até agora fazem parte da cara externa. De la cara externa. Todas as estruturas. Sí, hasta ahora solamente hablamos de acetábulo y de la cara ilíaca externa. ¿Sí? Bueno, lo que queda por detrás, esta región es hasta acá, es el hueso isquion. Es el isquion. ¿Sí? Y lo que queda adelante es pubis. Para que sepan, ¿sí? Pubis. Ilion, isquion y pubis. Eso tienen que saber porque le va a ser más fácil, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, hasta ahora cara externa, acetábulo por encima, la cara o fosa ilíaca externa, y por debajo del acetábulo, ¿qué vamos a encontrar? Un agujero bien grande, un foramen. ¿Sí? Se trata del foramen obturador. Foramen obturador, que es bien amplio pero no tiene tanta importancia. ¿Por qué? Porque ese foramen está prácticamente tapado, está cerrado por una membrana fibrosa. Va a pasar por ahí alguna estructura, va a pasar un paquete vascular nervioso, un nervio, una arteria con la vena. ¿Sí? El nervio se llama nervio obturador y la arteria y la vena obturatriz, pero son de calibre pequeño, o sea que no son grandes. Así es, esto está prácticamente cerrado por una membrana y a este nivel hay un pequeño orificio y por ahí pasa la estructura que les mencioné. ¿Sí? Pero eso vamos a ver después, más adelante. Ahora lo que tienen que saber es el foramen obturador. Borro eso.
¿Sí? Entonces, cara externa, tres cosas. Acetábulo, fosa ilíaca externa y foramen obturador. Esto es lo que yo le estaba mencionando. Las tres partes del hueso. Ilion, pubis, isquion. Y ahí está en color. Ilion, el isquion y pubis. Fíjense, esta es la cara externa que acabamos de describir, ¿sí? Y esta es la cara interna. Esta es la cara interna del hueso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Esto es una vista así de perfil. Esto va a ser anterior y acá posterior. Lo que vamos a hacer es agarrar el hueso y voltearlo, ¿sí? Entonces, el borde anterior va a pasar a ser anterior de este lado. Es lo que pasa con esta imagen, ¿sí? Entonces acá anterior y posterior, ¿entiendes? ¿Qué encontramos? Nos vamos a centrar en una línea que va a cruzar esta cara, que comienza desde acá y vamos. Esa es la línea oblicua o línea innominada, no se le llama, no tiene nombre, innominada. O línea arcuata van a encontrar en sus libros. Este es el primer punto. Línea oblicua, innominada o arcuata. Y esta línea va a encargarse de dividir esta cara en una porción superior y en una porción inferior y posterior, ¿verdad? ¿Qué encontramos por encima de la línea? Fíjense, una cara lisa, prácticamente no tiene el diente. Y esta cara recibe el nombre de fosa ilíaca, otra vez, pero va a ser interna. ¿Sí? Fosa ilíaca interna. Esto también va a estar cubierto por un músculo. Eso vamos a ver después, un músculo que se llama ilíaco. Entonces, fosa ilíaca interna. ¿Sí? Y por debajo, empezando de arriba para abajo nos vamos a ir. En primer lugar, esto que ven acá, ¿qué esto es? Es una rugosidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí se van a insertar ligamentos muy fuertes que deforman el hueso, ¿sí? Se trata de tuberosidad ilíaca. Esta es la tuberosidad ilíaca. Inmediatamente por debajo encontramos esta superficie. Es una superficie articular que tiene forma de oreja. Forma de oreja, ¿sí? De ahí que se llama auricular, de aurícula, ¿sí? Carilla auricular. Inmediatamente por debajo encontramos una superficie cuadrilátera lisa, que es esta zona, ¿sí? Una superficie cuadrilátera. Y más por debajo, el foramen obturador. El foramen obturador. Tarea mía. Ahí está. ¿Dónde? Foramen obturador. Fácil, ¿verdad? Fácil. Borro. La cara interna no tiene más cosas. La cara externa es acetábulo, fosa ilíaca externa y agujero. Nada más. La cara interna tiene más estructura. Acá, ¿sí? Sí.
Depois dessa superfície que a gente chama de carilha auricular, Sí. mais para baixo, a quadrilátero é o quê? Esta es una superficie lisa Ah, que el libro describe superficie cuadrilátera, dice porque es como un cuadradito. tá. Pero no. Hay un músculo ahí también, ¿verdad? Pero E aí vem no, por no aqui. tiene un nombre propio la superficie. Tá. Tienen que acordarse bien que acá en la carilla, en la cara interna, por debajo de la línea está esta. Esta sí es importante, la carilla auricular. Porque es para articularse con el coxal. Perdón, con el sacro. Sí, atrás, el sacro. Después le voy a mostrar cómo. A articula com o sacro? Con el sacro está. Sí, el sacro, como vamos a ver enseguida, tiene una superficie igual. Así también en forma de oreja y también se llama carilla auricular. Sí, que se corresponde con esa cara. Bueno, seguimos con esta misma cara. Vamos a hablar del borde anterior ahora. Mira que hay varias cositas que tienen que saber en el borde anterior y posterior. Empezando, ¿este de qué borde es? Superior, ¿verdad? Después, anterior, posterior, inferior, ¿sí? En el borde superior no hay mucho que decir. Encontramos esto. Se extiende desde este punto a este punto. Ese es el borde superior. ¿Y cómo se le llama al borde superior? Esta es la famosa cresta ilíaca. Ilíaca. La cresta ilíaca y se palpa bajo la piel. ¿Sí? Desde acá de la punta y todo esto. É magro, tá magro, né? ¿Eh? En los flaquitos. En los flaquitos de palpa. Ah, tá. Acá que eu tô sentindo gordura. Esa es la cresta ilíaca. Y es como un labio, es grueso. ¿Por qué? Porque se van a insertar varios músculos. Los músculos anchos del abdomen se insertan en la cresta, allá abajo. ¿Sí? Eso van a ver cuando den pared abdominal. Van a hablar de los músculos de la pared abdominal y todos se insertan en la cresta. Ahí, ¿sí? Después tenemos borde anterior y vamos a describir. En primer lugar encontramos esta saliente. Y esta es una saliente muy importante. Se trata de la espina ilíaca anterior y superior. Espina ilíaca. Se palpa también bajo la piel. Y es muy importante porque sirve como parámetro, ya aplicando lo que es la clínica, como parámetro para procedimientos quirúrgicos, abordaje, se toma como parámetro siempre, se tiene que reconocer la espina y a partir de eso, dependiendo de qué tipo de incisión vas a hacer, partir siempre de eso, ¿sí? Por eso es importante la espina ilíaca anterior superior. ¿Está? Aparte también que presta inserción a ligamentos importantes como es el ligamento inguinal, algunos músculos que van a ir viendo más adelante. Ahora tienen que saber así nomás, espina ilíaca anterior superior. Después tenemos, continuando, tenemos una pequeña entrada acá, una escotadura sería, ¿sí? Una escotadura que no tiene nombre, por eso se llama innominada. Y una siguiente saliente, una espina otra vez. Se trata de la espina igualito, espina ilíaca, después anterior porque está en el borde anterior y inferior. Entonces, espina ilíaca anterior superior, espina ilíaca anterior inferior. ¿Sí? Después se viene una segunda entrada, una escotadura otra vez. No tiene tampoco nombre, pero más adelante van a ver que por ahí pasa un músculo. Se relaciona con un músculo, el músculo psoas ilíaco. Bueno, una tercera saliente. No se llama espina este se va a llamar eminencia, pero es como una espina.
Se trata de la eminencia iliopectínea. En algunos libros van a encontrar que dice iliopúbico, de repente. Lo que pasa es que la palabra pecten o pectíneo se relaciona con pubis. Bueno, después se nota esto que está acá. Esto es como una cresta, una sobreelevación, ¿se nota? Un poquito. ¿Sí? Por debajo vamos a encontrar esta pequeña cresta. ¿Sí? Se trata de la cresta, la misma cosa, pectínea. ¿Viste cómo ya se dan cuenta cómo es todo pectíneo? ¿Ya por qué? Porque estamos en el... ¿Este qué parte del coxal es? Uy, entonces es todo pectíneo. Cresta pectínea. Y nuestro borde termina acá, voy a hablar este, así. Nuestro borde termina acá en una pequeña saliente, que se trata de la espina del pubis. ¿Sí? Espina del pubis. Espina del pubis. ¿Está bien? Acá estamos mirando otra vez la otra cara. Acá nuestro borde anterior es este. ¿Sí? Acá. ¿Qué encontramos? Espina ilíaca antero superior, escotadura, espina ilíaca antero inferior, segunda escotadura, eminencia iliopectínea, la cresta pectínea y la espina. ¿Sí? Así. Borde posterior ahora. Va a ser muy similar. ¿Sí? Fíjense, es fácil reconocer el borde posterior. ¿Por qué? Porque el borde posterior tiene una escotadura bien pronunciada, que es esta. Fíjense lo que es. Eso no se ve en el borde anterior. Entonces ustedes agarran el hueso y ven en uno de sus bordes una entrante así, ese es el borde posterior. ¿Está bien? Para que ustedes se ubiquen. Esto es lo que más llama la atención, esta escotadura que está ahí. Entonces, describiendo de arriba abajo, acá primero, la misma cosa va a ser, pero acá va a ser espina ilíaca postero superior. ¿Entiendes? Después se viene una primera cortadurita y una siguiente espina. La misma cosa, espina ilíaca postero inferior. Así como acá. Acá era espina ilíaca antero superior. Y este, espina ilíaca antero inferior. Y por debajo de la espina ilíaca postero inferior vamos a encontrar la escotadura que les mencioné, bien marcado. Se trata de la escotadura ciática mayor. Ciática mayor. Esa escotadura es muy importante porque es una región de paso. Van a pasar varios elementos de la pelvis a la región glútea. ¿Sí? O sea, ya a nivel de la raíz del muslo ya se llega. Elementos como músculos, nervios, vasos sanguíneos. ¿Sí? Todos pasan por la escotadura ciática mayor. Si hay una escotadura ciática mayor, quiere decir que tiene que haber una menor, ¿verdad? Siempre, si hay una mayor, hay una menor. Bueno, inmediatamente por debajo acá, fíjense, se forma una espina bien puntiaguda que se llama espina
espina ciática. La espina ciática. Y por debajo otra escotadura. Esta es la escotadura ciática menor. O sea que ambas escotaduras ciáticas están separadas por la espina. Ciática menor. ¿Fácil? Y por último, esto que ven acá. Miren lo que es. Esta es la porción más gruesa del hueso. ¿Sí? Es la porción más gruesa. Y recibe el nombre de tuberosidad. Tuberosidad isquiática. Isquiática, tuberosidad isquiática, de isquio. Coxal la gusto marcar en el examen práctico. ¿Qué? En el examen práctico, en la morgue. Aquí el huesito y marcar con una flechita. Y vos tenés que poner el nombre. Acá. Por ejemplo, ahí. Pode chorar, né? Tuberosidade, tuberosidade. Isquiática. Escotadura ciática mayor, ciática menor. ¿Ah? ¿Fosa ilíaca? ¿Cuál? Ah, ese. No, acá, espina ilíaca. No, que está. Ah, sí. No, Acá sí hay una flechita, sí. Fosa ilíaca externa. Ah, sí. ¿Y acá? No sé qué una. Carilla semilunar del acetado. Sería primer lugar. Aí você coloca no lá, ganha, bom? Não sei o que não vai. Então, não sei o que não vai. Esta es la cara semilunar, externa. Y acá interno es porción profunda, nomás no tiene nombre. Buraco. No, buraco es este. Este es buraco. Sabe o nome? Este es buraco. Bueno. Cafeína? Ángulo borde inferior es desde la tuberosidad hasta el ángulo del pubis. Lo que vamos a encontrar es esto, fíjense, es una carilla articular. ¿Para quién? No. Para a união. Ahí. Esta es la carilla que le mostré. Para unirse al pubis del lado del hueso opuesto, al coxal del otro lado. Acá hay un cartílago, un disco articular. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como sínfisis. Sínfisis, vamos a ver una articulación. Sínfisis es un tipo de articulación cartilaginosa. ¿Sí? Un ejemplo es la sínfisis del pubis, que es ahí.
columna, entre los cuerpos hay los discos intervertebrales, ¿se acuerdan? Ese es un tipo de sínfisis también. ¿Sí? Un tipo de articulación cartilaginosa. ¿Está bien? ¿Y cuáles son los ángulos del hueso? ¿Cuáles son los ángulos? Acá en esta imagen. A ver, borde, superior, ángulo. Ahí están los ángulos. ¿Cuáles son los ángulos? Dijimos que es un cuadrilátero. ¿Sí? Acá va a ser anterior, posterior, superior, inferior. Tenemos este ángulo. ¿Qué ángulo va a ser? Superior y lateral. No. Super anterior. ¿Sí? Este es cara lateral. Pongámosle esto. El hueso es así. Entonces un ángulo anterior y superior. ¿Se entiende? Antero superior. ¿A quién corresponde este ángulo? En el hueso. Acá sería. Antero superior. Ángulo antero superior, que es la espina ilíaca antero superior. ¿Sí? Después acá, ¿este qué ángulo va a ser? Ángulo inferior anterior. O anterior inferior, no importa. ¿Qué sería en el hueso? Acá. ¿A qué corresponde eso? Aquí está. ¿Qué venía después de la cresta? Espina. Del pubis. Espina del pubis. Después, este ángulo posterior y ángulo posterior superior. Muy bien. Que corresponde a la espina ilíaca posterior superior. Y por último, el ángulo posterior inferior, que es la región, la tuberosidad ciática. Esos son los 4 ángulos del hueso. Não ataca. ¿Ah? Los huesos que nos da gusto estudiar. ¿Cuáles son? Los huesos que nos da gusto estudiar. Escápula. No da gusto. Coxal. No da gusto. Ah, sim. O escuro, né? No da gusto. Sacro. Y todos los huesos de la cabeza y cara. El resto es fácil. Los más fáciles son los huesos largos. Você vai disponibilizar os slides? ¿Eh? Você vai disponibilizar os slides? Sí. Professora, aquele ângulo ali de baixo é antero inferior. ¿Sí? ¿Cuál? Esse de baixo, o de baixo. Este. É. Ángulo inferior anterior, pero igual anterior inferior lo mismo. Inferior, anterior. Y lo mismo es antero inferior. ¿Sí? Borro. Ahora sacro, hablando del rey de Roma. El sacro ustedes ya le conocen más o menos, es la porción terminal de la columna. ¿Sí?
¿Se acuerdan que hablamos que el sacro en un principio estaba formado también por vértebras separadas, así como el resto de la columna, pero que después se fusionan y forman un solo hueso? Sí. Sí. Y vamos a escribirle al hueso como un solo hueso, ¿sí? ¿Qué forma tiene? Es como, es como una pirámide más o menos cuadrangular, o sea que tiene